Buenas tardes. Este libro que hoy presentamos, Cantabria, los orígenes de la lengua castellana, del autor Ramón Grande del Brío, doctor en Historia por la Universidad de Salamanca y naturalista de campo. Y esto que digo de naturalista de campo es porque tiene numerosos libros escritos y uno en prensa ahora mismo que saldrá a finales de este año, Naturaleza y el hombre. Ramón Grande del Brío tiene, con este libro que presentamos hoy aquí, que hace el número 100 títulos publicados. Ha recibido numerosos premios y cuenta con una extensa obra sobre descubrimientos arqueológicos y de otros temas tan diversos como la arqueología, la ecología o la física teórica. Y colaboró estrechamente durante 7 años con Félix Rodríguez de la Fuente. Estamos ante una publicación rigurosa, aunque no exenta de polémica. Desde Ediciones Tantín siempre hemos procurado dar a conocer a través de diversas publicaciones, como en su día fue el Vocabulario General de Cantabria, de Adolfo López Baqué, la historiografía de Cantabria. Con este libro, recién publicado, se da valor a los monasterios de Cantabria y especialmente el de Santo Toribio de Líbana. Por todo ello, quiero aprovechar esta ocasión para agradecer al autor, aquí presente, Ramón Grande del Brío, la confianza que ha depositado al publicar en Ediciones Tantín y muy especialmente por haber mantenido la fecha que nos concedió el Ateneo de Santander para esta presentación, que coincide hoy con el día de su cumpleaños. Paso a continuación a presentar a las personas que se encuentran conmigo en la mesa. Francisco Gutiérrez, presidente en funciones del Centro de Estudios Montañeses, que nos hablará de algunos de los documentos que aparecen en el libro que hoy presentamos y que se pueden consultar en la página web del propio centro. Juan Luis Fernández, escritor y colaborador del Diario Montañés, aparte de otras funciones institucionales que tiene, hoy no está por ellas, nos hablará del contenido de la publicación. Agradezco al Ateneo de Santander una vez más las facilidades para llevar a cabo esta presentación y también a todas las personas que hoy nos acompañan. Espero y deseo que disfruten con la presentación y posterior lectura del libro Cantabria, los orígenes de la lengua castellana. Muchas gracias. Tiene la palabra Francisco Gutiérrez. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ante todo, disculpen ustedes mi voz porque, no sé por qué, desde hace unas horas tengo la garganta bastante estropeada. Aún así, procuraré decir 4 palabras que sean medianamente audibles. El Centro de Estudios Montañeses, entre sus muchas ocupaciones, entre sus muchas dedicaciones, desde sus orígenes, en 1934, desde su fundación, tuvo un especial interés en el asunto de los cartularios, en rescatar y poner en valor unas fuentes de información tan importantísimas como son estos cartularios, que no son otra cosa que las colecciones documentales de los monasterios, fundamentalmente medievales, porque fueron fundados en la Edad Media. Por desgracia, muchos se han perdido, pero otros se conservan. Y uno de ellos, al que prestó su atención Eduardo de Jusuel, que fue el gran investigador de este cartulario, es el de Santo Toribio de Líbana, un monasterio sin duda de los más importantes que tuvo nuestra región, de los muchísimos que tuvo nuestra región de Cantabria. Hoy en día pues hablamos de Santo Toribio, hablamos de Piasca, hablamos de Santa María del Puerto, de Santillana, Santa Juliana. Y bueno, pensamos que apenas existieron más monasterios, pero lo cierto es que hubo una verdadera avalancha de ellos, sobre todo y más que en ningún otro sitio en la zona de Líbana, en la comarca de Líbana, fundados entre el siglo VIII y X. Concretamente, el cartulario de Santo Toribio no está completo. Cuando comienza es ya en el siglo IX y no se refiere a la fundación del monasterio.
Es un documento de tipo jurídico, como casi todos, compras, ventas, intercambios, en fin, donaciones que recibía el monasterio, etcétera. Y por lo tanto no sabemos realmente cuándo se fundó el monasterio, tuvo que ser en el siglo VIII. Por supuesto, no pasa del campo de la leyenda esa historia que tradicionalmente se cuenta de que en el siglo VI Toribio de Palencia fundó el monasterio. No, en esa época no había monasterios en Cantabria todavía. Pero se fundaría en el siglo VIII y desde luego cuando en los primeros años del siglo IX ya aparecen documentos referidos a él, pues es un monasterio que está en desarrollo, está ya constituido y en funcionamiento seguramente desde hace bastante tiempo. No se llamaba Santo Toribio de Liébana, en origen era el monasterio de San Martín de Turieno y con esa denominación pervivió mucho tiempo. Seguramente sería a finales del siglo IX cuando llegaron a Liébana las reliquias de Santo Toribio y el Lignum Crucis, y eso fue haciendo que poco a poco se desplazase la primitiva advocación de San Martín por la nueva de Santo Toribio, que acabó tomando carta de naturaleza y, sobre todo, a raíz de que ya en el siglo XII se fundase la cofradía de Santo Toribio y el rey Alfonso VIII hiciese la donación del monasterio, etcétera, a San Salvador de Oña, no directamente, no la hizo directamente, pero bueno, fue el resultado que tuvo. Esa donación que hizo Alfonso VIII es que pasase a depender Santo Toribio de Oña. Bueno, pues el nombre de Santo Toribio se consolidó tanto que desapareció el de San Martín de Turieno. Es una colección documental, sin duda, importante, interesante. Tengamos en cuenta que de la Alta Edad Media prácticamente la única documentación que nos sirve para reconstruir la historia es la que nos proporcionan precisamente los cartularios. Apenas tenemos nada más. Y realmente por eso su valor es enorme. Para muchas cosas, para el estudio de muchísimas cosas. Y entre otras, para lo que el autor que va a hablarnos hoy pues ha descubierto o ha reconocido en este cartulario que, como digo, es uno de los que se conservan. También, por suerte, conservamos el de Piasca, tampoco completo, pero se conserva el cartulario de Piasca. Además, tenemos la suerte de mantenerle en nuestra región. El Centro de Estudios Montañeses, curiosamente, es también el propietario, en este caso propietario del cartulario de San Salvador de Oña. Digo curiosamente porque Oña es un monasterio burgalés, no es un monasterio de Cantabria, pero por avatares de la historia, pues el cartulario de Oña, después de la desamortización, pasó a manos privadas y por los años 40 del siglo XX se puso en venta y el Centro de Estudios Montañeses lo adquirió. Lo tenemos depositado en el Archivo Histórico Provincial de Cantabria y está ya declarado bien de interés cultural como tal, el cartulario de Oña. Pero bueno, lo que nos interesa hoy fundamentalmente es Santo Toribio, ese cartulario de Santo Toribio, esa documentación que comienza en el siglo IX y que aporta, según nuestro autor va a revelarnos hoy, pues importante información acerca de los orígenes del idioma que todos hablamos hoy en día. Y nada más, paso la palabra a Luis. Muchas gracias, Paco. Buenas tardes a todos. Bueno, felicidades a Ramón Grande del Brío por llegar a esta edad con un brío tan grande y un libro tan importante como es este. Cuando José Luis me llamó para echar una mano en la presentación de esta obra, pues yo le dije, pero José Luis, yo no soy medievalista, yo no puedo juzgar una tesis sobre la Alta Edad Media. Pero bueno, luego me explicó todo el esfuerzo investigador que había hecho Ramón y no cabe duda que está centrado en algo que es importante para la cultura y la historia de Cantabria. Y bueno, pues un poco en homenaje al esfuerzo que ha hecho el investigador durante 3 años para hacer este libro y a los muchos años que José Luis viene promocionando desde Tantín los temas cántabros, pues aquí me tenéis. Es un libro muy interesante. El objetivo fundamental es que pueda haber una segunda edición por el interés de la primera.
Las tesis fundamentales son muy sencillas. El trabajo de Ramón, de ser corroborado por el círculo de, vamos a decir, de los expertos o de los que acudan como él ha acudido a las fuentes disponibles documentales, pues es una prioridad de Cantabria en las primeras palabras escritas en romance castellano, las primeras frases también completas escritas en romance castellano y el primer texto completo en romance castellano, que serían correspondientemente de los cartularios de Santo Toribio, de Piasca y de Santoña, de Santa María del Puerto. Él hace un examen muy detallado de estos cartularios y también de los comentarios al Apocalipsis de Beato de Líbana, y su tesis es que precisamente pues, hacia finales del siglo VIII, en el 796, pues podemos datar un diploma con las primeras palabras en el romance castellano. Bueno, esto es muy importante porque él dedica una gran parte del libro a hacer una labor crítica de teorías anteriores que han situado los monasterios de Valpuesta y de San Millán de la Cogolla como prioritarios en el tiempo en las muestras o testimonios escritos de la lengua castellana. Lo bueno que tiene este libro es que está referenciado todo en los documentos de archivo. Además, se ha tomado la molestia, Ramón, de bucear y comparar los restos escritos de estos 13 centros monásticos, aparte de los cántabros, con lo cual es un libro, dentro de que no es un libro muy largo, es un libro bastante completo. Hay también algunas cosas, ya ha mencionado Paco, hay una reivindicación de la figura de Josué, de Eduardo Josué, también el lebaniego que investigó estos asuntos, yo creo que también es interesante. Y sin duda esta tesis, en la medida que se difunda, pues puede generar una polémica. Polémica de tipo entre investigadores, que haya gente que no interprete los mismos diplomas de la misma manera o que tenga alguna discrepancia de tipo técnico. Y bueno, pues simplemente de opinión pública, porque el hecho de ser o no ser, como se ha dicho, cuna de las primeras manifestaciones escritas de la lengua castellana, pues bueno, tiene mucho de prurito regional dentro de la comunidad de hispanohablantes, que es muy amplia, una de las más amplias ahora mismo del mundo, y que sostiene una gran literatura en lengua española, que es de las principales que hay en el mundo, eso no hay ninguna duda. Yo espero que haya polémica, me parece hasta deseable que la haya, y que por un lado incite al público en general a investigar y preocuparse más de estos temas de la Edad Media cántabra, y que también a los investigadores pues hacer lo mismo que ha hecho Ramón, ir al archivo y cotejar los cartularios y demás. Hay algunos puntos pues que supongo que serán los discutibles o los que son dudosos, que él luego nos explicará un poco cómo él lo ve. Hemos tenido oportunidad de comentarlo esta mañana. Algunos documentos son copias bajo medievales de documentos alto medievales. Y entonces, bueno, pues tiene que haber una cierta confianza en la transmisión del documento, porque estamos hablando de cientos de años de unos documentos a otros. Puede haber errores de los copistas o puede haber 100.000 cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba una vez haciendo un estudio de la poética de Aristóteles y encontré en un libro inglés la historia del manuscrito del que procede la poética de Aristóteles, y llegué a la conclusión de que Aristóteles no escribió la poética, porque era una historia complicadísima de Bizancio, transmisiones, es muy complicado, ¿no? La Edad Media es un poco traicionera para el estudioso, pero bueno, Ramón está muy convencido de su tesis y es el que ha estado en contacto con los documentos y nos lo va a explicar. También tiene que ver con dos cosas, y acabo porque hemos venido a escucharle a él. Uno, con el tema de llamar castellano, lo hemos hablado en la comida, no cabe duda que es el romance o un latín que ya empieza a ser romance. Que podamos hablar de castellano en un tiempo tan lejano, bueno, pues es una manera de hablar para entendernos. Es el romance que luego fue castellano. En aquella época posiblemente había un romance, vamos a llamar astur-leonés, a Occidente, y a Oriente un romance que podemos llamar navarro, que posteriormente fue navarro-aragonés. De la confluencia de ambos, cuando Castilla empezó a crecer y a ser poderosa, pues posiblemente surgió lo que luego hemos llamado, pues a partir posiblemente del siglo XII-XIII, ya propiamente un castellano, incluso con manifestaciones escritas importantes desde la época de Alfonso X el Sabio.
Y luego también el tema de Cantabria, que también hemos comentado. Efectivamente, Cantabria se sumerge como nombre geográfico y de una entidad, se empieza al formarse el Reino de Asturias con Alfonso. Y se empieza a desplazar. Luego hay sitios donde se habla de Cantabria y de los cántabros que están en La Rioja, en Navarra. Luego, finalmente, en la Edad Moderna, los cántabros, los vascos creen durante 300 años que ellos son los antiguos cántabros, hasta que en el siglo XVIII el padre Flórez y luego el padre Risco pues dejaron claro que no, que la antigua Cantabria es donde estamos ahora. Y en toda esa circulación, pues, bueno, nosotros decimos que nació en lo que hoy es Cantabria, como bien explica Ramón, pero que en aquella época, si les preguntamos a los de Santo Toribio si aquello era Cantabria, igual decían, no, un poco más para allá. Lo cual, bueno, a mí me parece interesante por los conceptos de castellano-Cantabria. Estamos hablando de una época muy temprana y luego yo, por último, también creo que Ramón nos explicará si él tiene razón en esta tesis y yo le deseo sinceramente que ojalá que lo tenga, porque para Cantabria de imagen y de cosas que se pueden hacer será muy importante. Si tiene razón, eso quiere decir que había algunas palabras que aparecían en documentos jurídicos ya en romance en 790 y pico. Y claro, no se inventaron esas palabras para escribirlas en un diploma. Luego quiere decir que ya llevaban varias generaciones circulando y que el romance ya se estaba formando posiblemente antes de la invasión musulmana, y que probablemente la primera formación del romance ha podido ser en el reinado visigótico, pero eso lo hemos comentado, no tenemos la prueba, pero sí que nos da a pensar que si empiezan a aparecer palabras en cosas tan importantes como son las propiedades, que nadie bromea con lo que se pone en un documento, que es propiedad o no propiedad. Hay que identificar el bien claramente. Nadie hace un acta notarial de una cosa etérea, sino de una cosa bien nombrada. Así que nada, felicitar a Ramón por este esfuerzo enorme, por lo que supone también de cariño a Cantabria y de aportarnos a los cántabros aquí una posibilidad historiográfica. Y bueno, que espero que el libro tenga muchos lectores, tenga argumentadores, contradictores, que sea un libro vivo y que te dé lugar a seguir investigando sobre Cantabria. Muchísimas gracias, Ramón. Buenas tardes, muchas gracias por los comentarios que han hecho José Luis, Francisco y Juan Luis sobre mi obra. Muchas gracias a los aquí presentes, por supuesto, y a la Ateneo por proporcionarnos este foro donde yo pueda exponer el resultado de mis investigaciones, y no solo el resultado, sino también un poco el proceso que me ha llevado a determinar, a través de las investigaciones pertinentes, que aquí en Cantabria se gestaron los primeros balbuceos, como suele decirse, de la lengua castellana. Ya quedó desplazado en el monasterio de San Millán de la Cogolla, La Rioja, como comunidad. Cuando se pudo fijar la fecha de las glosas mileneses, en época ya de Menéndez Pidal, que se pensaba que fueran relativamente tempranas, se han desplazado hasta el siglo XI, de manera que no cabe hablar de ellas ya como los inicios de la lengua castellana. Luego, por ese zozobrar, digamos, a veces de la investigación, pues se escoró, y así permanece escorado hasta estas fechas, hasta las mismas. El barco, la nave de la historia, digamos, de la historiografía más bien, y se concluyó diciendo que no, que había sido en la colegiata de Valpuesta, concretamente su cartulario, donde se encontraban, existe todavía el cartulario, más se encontraban las primeras palabras, primeros términos, primeras voces, sabemos cómo queramos, de la lengua castellana. Bueno, se han organizado foros, mesas redondas, congresos internacionales. Incluso en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Castilla y León se dice que en esta comunidad se precia, bien, pues si fuera cierto, lo han creído así hasta ahora. Entonces, es una creencia, digamos, pues noble y hasta plausible, en el sentido de que querían dar realce a este tema, a este descubrimiento. Dice, en la Comunidad de Castilla y León más o menos tiene a gala el presumir, podríamos decir así, de que aquí en
la provincia de Burgos, concretamente la colegiata de Valpuesta, perteneciente a la provincia de Burgos, pues se encuentra el cartulario donde aparecen las voces en romance más antiguas. Las que yo he localizado tienen 2 siglos más de antigüedad. De manera que no es cierto lo que se dice en los estatutos de autonomía, ni tampoco por el Estatuto de Autonomía se queremos singularizar, hoy ni lo que se ha venido publicando hasta la fecha. ¿Qué ha pasado? Sencillamente que no han consultado los cartularios cántabros. ¿Y han consultado los gallegos? Tampoco. ¿Y los aragoneses? Tampoco. Entonces, ¿qué investigación se ha hecho? Pregunto, no es que yo diga, tendrían que haber hecho, ¿no? Yo digo que, ¿cómo es posible que se les hayan escapado a todos los investigadores, a todos, porque han formado incluso grupos de trabajo para averiguar estos extremos, organizaron un congreso, creo que fue en el año 2008, en Miranda de Ebro, internacional. ¿Y habían leído el cartulario de Santo Toribio? No. ¿El de Santa María de Piasca? Tampoco. ¿Han consultado el Santa María del Puerto o de Nuestra Señora del Puerto? Viene algunas veces sí. ¿El de Santoña? No, tampoco. O sea, es como, dice, bueno, ustedes han investigado sobre el cartulario de Sobrado de los Monjes. No. ¿El de Alaón lo han consultado? Tampoco. ¿El de San Juan de la Peña? Entonces, ¿qué investigación se ha hecho? Pregunto. Solamente han investigado un cartulario de los numerosos que hay en toda España. Eso, si me permiten la expresión, que no quiere ser desmerecedora de las cualidades investigadoras de quienes hayan hecho el trabajo, pero que eso es una investigación que realmente hay que desechar. O sea, no se puede partir de lo que se ha investigado hasta la fecha, porque ni siquiera cuando un investigador americano conjeturó que acaso hubiera comenzado a aparecer la primera serie de palabras en castellano en Valderredible, sí, también en Cantabria, pero tampoco, porque ese señor no aportó ni un solo documento. Es decir, hablaba en vacuo. Lo que hay que hacer, creo yo por lo menos lo que he hecho, es acudir a los cartularios y examinarlos, consultarlos. Claro, efectivamente. El cartulario de Santo Toribio de Líbana comienza con un documento del siglo XIII. Bueno, pues hay que tener paciencia y continuar leyendo, porque después del siglo XIII puede venir uno del XII. Y después del uno del XII puede venir uno del X. Y después del X puede venir uno del XV. Como no guardan un orden cronológico, lo que hay que hacer es tener la santa paciencia de leer documento por documento hasta que uno localice, si es que existe, porque a veces no existen tales documentos, pero uno puede prever que, siendo el monasterio de Santo Toribio, efectivamente, como antes dijo Francisco, el primitivo se llama San Martín de Turieno, uno de los más antiguos que ha habido en la península ibérica, pues cabría pensar, y así es, que en su cartulario se recogieran algunas de las voces proto-romances, o ya plenamente romances. Bueno, pues había que acudir al cartulario, examinarlo con detenimiento y tratar de extraer de ahí, los términos que realmente determinen que hay un castellano ahí incipiente. Bueno, se les ocurrió. El primer texto completo se encuentra en un documento del año 1191 del cartulario de Santa María del Puerto, de Santoña. Pero vamos, las primeras voces en romance se encuentran en Santo Toribio, efectivamente. La Liébana, como todos aquí presentes sabrán, fue un reducto auténtico donde no penetraron ni siquiera los musulmanes, de manera que ha permanecido, lo digo en el mejor sentido de la expresión, como algo castizo, auténtico, medievalizante, o con un ambiente medievalizante hasta hace nada de tiempo, y todavía pervive en parte de las costumbres, las tradiciones, la arquitectura, la lengua, incluso que hay términos incluso propiamente lebaniegos o lebanienses, distintamente se puede utilizar cierto término también, y entonces podríamos conceptuarla como una comarca, digamos, auténtica, lo que podríamos denominar en términos modernos con denominación de origen. Comarca por excelencia, un reducto donde ni siquiera los musulmanes, como acabo de decir, fueron capaces de penetrar. Ahí se refugiaron los mozárabes, parte de los mozárabes,
huidos del sur de España, con la invasión musulmana, claro, y parte de la población que extrajo Alfonso I en un recorrido que hizo Salvador para retirar de las zonas fronterizas peligrosas hispano-musulmanas gran parte del material humano que luego se refugió en la Líbana, y antes utilizaban el artículo, la Líbana, y proporcionarles los medios, la tranquilidad, los medios necesarios para que pudieran constituirse los monasterios, las ermitas, los santuarios. Había más de una treintena de monasterios, aparte de santuarios diversos de todo tipo, las iglesias perseras, constituidas como tales. En fin, era un reducto, digamos, político, religioso, administrativo, autónomo, que es el título de duque de Cantabria, ¿verdad? Que procedían de los godos, y con una tradición que se continuaría después a lo largo de los siglos, hasta la época de Alfonso III. El caso es que yo lo he comentado con algún académico, cuando me he encontrado con él personalmente, hemos estado partiendo sobre el tema, y claro, le digo, pero ¿se os ha ocurrido que en estos cartularios pudiera haber algunos términos, voces, expresiones, frases, en fin, textos? Y dice, no, y se quedan como diciendo, es que existen otros cartularios además de Valpuesta. Pero es que le han dado tal pábulo a este tema que ya se vuelve tedioso, o sea, el tratar de insistir sobre el mismo tema, sobre la misma cuestión. En Castilla y León, desde luego, no se puede buscar porque no existen los primeros testimonios de la lengua castellana. Decían que en Valpuesta, en Santo Domingo de Silos, y luego ya posteriormente en La Rioja. Pues en ninguna parte. Fue en Cantabria, incluso cuando redactaron el cartulario de Santa María Piasca, aparecen también los primeros documentos, y luego, como acabo de comentar hace unos minutos, en Santa María del Puerto. Los términos, evidentemente, las mismas voces que aparecen son alusivas, aluden a aspectos materiales, mercantiles, transacciones, de ventas, de trueques y demás. Pero claro, son también determinativos, en el sentido de que te indican que efectivamente la gente estaba muy preocupada, claro, por sus haberes, por sus bienes, y querían decir y expresar a ciencia cierta que lo que poseían, lo que querían poseer, y vienen las primeras palabras efectivamente indicativas: casa, presa de molino, cabra, ¿verdad? Las primeras que aparecen en los gasalianes, que es un término que se utilizaba para designar los primeros compañeros de un monasterio, antes de que estuviera constituida como tal. Formaba un grupo en torno a un abad, o lo que sería después un abad, pero lo nombraban el grupo de gasalianes. Era un grupo que quería constituirse como un monasterio, o quería fundar un monasterio. Ese término después desaparecería por comunidad, por miembros, por fratres, hermanos, pero ese es el nombre de la palabra primitiva, gasalianes. Bueno, aparecen las primeras referencias a gasalianes precisamente en documentos de Santo Toribio de Líbana. Están en el mismo cartulario. Tuvo tanto renombre que acudían peregrinos de diversas partes de España y de Europa a venerar la figura, decían, porque ya no se sabía si estaba enterrado ahí o no, pero la figura de lo que es la representación simbólica religiosa de Santo Toribio de Líbana. Y efectivamente, como antes apuntara Francisco, había una confusión entre Santo Toribio de Palencia y Santo Toribio de Astorga como posibles fundadores. Hasta se han llegado a decir que serían cofundadores, ¿no? Eran dos personas diferentes. Y no se ha podido todavía averiguar cuál de los dos fue el verdadero fundador del monasterio, aunque la tradición apunta a Santo Toribio de Astorga, con toda esa serie de leyendas que en su entorno, digamos, legendario, de que lanzó un bastón y allí donde cayó el bastón, pues decidió levantar el monasterio. Pero ahí estaba cerca la Cueva Santa, donde hizo penitencia y vida ascética el Santo Toribio y algunos otros que habitaron allí. Y ese lugar ya era sagrado desde tiempos, digamos, prehistóricos.
ocurre en muchos casos. Un lugar sagrado no es porque en un momento determinado levanten un monasterio, es porque se ha conceptuado como tal, que es templo de la divinidad. Los primeros templos no eran espacios cerrados arquitectónicamente, no tenían significación. Era un espacio considerado sacralizado en pleno monte. Era lo que era un claro de bosque sacralizado como tal. Podía estar señalado o significado religiosa y simbólicamente pues por la erección de un menhir, de una estatua, de una cruz, ¿verdad? Y después se construyó, lo digo en este caso, en Santo Domingo, en muchos otros, lo que es el monasterio, el santuario o monasterio propiamente dicho. Bien, entonces, el problema, uno de los problemas que suscita el tema de la investigación y la averiguación, el descubrimiento de los primeros términos o voces de la lengua castellana, es que, lo he dicho muchas veces y he tratado de demostrarlo a través de mis propias obras, no es que haya escasez de información documental, lo que hay es un maltrato de la historia. De hecho, alguna vez he hablado en una conferencia que, por ejemplo, pronuncié en la Universidad de Salamanca, la historia maltratada. La historia maltratada por los propios investigadores. Hay mucha prisa por investigar, por dar a conocer. Se hipoteca el tiempo. Y ya decía un catedrático de la Universidad de Salamanca, concretamente de la Facultad de Derecho, de Mariano Alonso, que las prisas son el terrorismo de la investigación. Hay que darse tiempo a sí mismo. Ponerse uno a investigar cuando tenga uno una idea más o menos clara de lo que uno quiere hacer, ponerse luego ya a investigar sobre esa línea. Y no dar término hasta que no haya una conclusión, pero una certificación de uno mismo, ¿verdad? Ahora he hecho una obra que creo que puedo dar a conocer y que puede ilustrar o enseñar a otros, ¿verdad? Para continuar el camino de investigación, dar a conocer cosas que se sabían, darles nueva forma o simplemente tomarlas como tal, incluirlas en la cimentación del trabajo y luego aportar parte de la cimentación de ese trabajo con la investigación propia. Y después sobre eso construir el edificio. Ya da igual, es una expresión, que el libro tenga una página que 200, porque ya tienes los cimientos. Y es como un arquitecto, que después de un constructor, después de preparar el terreno, pues el arquitecto, el maestro de obra, con sus competencias, allá en el terreno calculan primeramente si el terreno va a aguantar, si no va a hacer soberanía movediza, saber el cálculo de resistencia del terreno, después lo preparan, lo encofran, después sobre eso ya levantan los edificios, puede aguantar un edificio por 20 pisos, pues 8, 10 pisos, 20, 50, según los cálculos que se hagan, pero con unos cimientos firmes. Lo que se puede hacer es tomar una nota de aquí, otra nota de allá, no comprobar y al final escribir libros y páginas y páginas. No se trata de escribir páginas y páginas. Si todos podíamos ampliar sobre cualquier tema con 4 datos y ampliar eso indefinidamente. Ahora mismo, por ejemplo, si me permiten un comentario, porque viene a cuento también de lo que estoy aquí diciendo, se han publicado, por ejemplo, unas obras sobre el Cid Campeador. Bueno, se ha vuelto a dar pábulo literaria e historiográficamente. Les aseguro que se van a encontrar ustedes en libros escritos incluso por sesudos investigadores. En la misma página, pues 40 suposiciones, 30 sospechas, es decir, creo que hizo esto, sospecho, que tal, cabría imaginar, no resulta verosímil o inverosímil. Así no se puede investigar, por favor. Por eso está cayendo en descrédito lo que se ha constituido hasta ahora como el material, que se ha constituido hasta ahora como ciencias históricas. Comentando esto mismo con el profesor Molina, del Centro de Estudios Árabes e Islámicos, con quien ya estuve tratando cuando preparé mis 2 libros, uno sobre las campañas de Almanzor y otro sobre las campañas de Rahman III, claro, dice que es un desastre, que está de acuerdo en esta idea mía, bueno, que será compartida también por otros, supongo, pero de que no se comprueba nada, las fuentes hay muchas que están mal traducidas, del latín, del árabe. Hay errores que se perpetúan durante siglos, porque otra cosa, el error es algo que por desgracia está como gravitando alrededor del investigador. Es decir, como si dijéramos al acecho, por decirlo así, como si fuera un espíritu etéreo que está ahí y a la menor se cuela y dices, ¡ay!
vaya, se me escapó, publica el libro y dice, vaya, bueno, hace uno gestos de desaliento, bueno, para la próxima voy a rectificar. No rectifica el autor, ni rectifica el que consulta a ese autor, ni el otro, ni el otro. Y se perpetúan durante decenios, durante centurias. Hay errores de los siglos XV y XVI que se han perpetuado hasta ahora. ¿Y cómo es posible? Porque se copian unos a otros, no es porque sean tontos, ¿no? Que se copian. Entonces, si los métodos están todos, si está todo inventado, como suele decirse, los métodos son tan antiguos como el mundo, es decir, uno investiga sobre las fuentes y después, si uno se entera realmente de que algún otro autor ya ha tratado sobre ese tema, se va a ver qué ha dicho ese autor y efectivamente se coteja y dice, vale, el documento este dice esto, esto y lo otro, como ya dijera, como ya ha dicho, en fin, como ya dijo, según cronológicamente, la referencia cronológica, fulanito, fulanita, no, como hay prisa por añadir al currículum, digo, antes que sí. Lo de los 100 libros que he publicado no tiene mayor importancia en cuanto a volumen, en cuanto a cantidad, en cuanto a número. Digo, no tengáis prisa. Si la vida, si os esperáis, si tenéis paciencia, os va a proporcionar aquello que es en vuestra mente. Tenéis que dirigir la mente, pero no hacia un objetivo concreto. Tenéis que estar mirando a ver cómo cuando uno... todos aquí presentes lo saben, no son teorías vanas. Cuando uno va por la calle, no puede uno ir mirando continuamente hacia el horizonte, porque acá puede haber un hoyo y se tropieza uno, se cae. Y tampoco ir con la cabeza hacia abajo, porque claro, chocaría uno contra todos los obstáculos. Es un batir terreno. Batir terreno para saber qué terreno pisa, qué hay a la distancia, media distancia, corta, según quiera tender la mirada para crear ese ambiente, ¿verdad?, en el cual uno pueda moverse. Si está todo inventado, si en la investigación es exactamente igual. Hay unos puntos fijos y claves, ¿verdad? Y luego después hay otros que tienen que servir de referencia. Esos puntos clave son inamovibles, ¿verdad? Es el movimiento de la persona. Uno se mueve hacia una dirección, hacia otra, o se queda parado, es uno mismo. Ese es el punto de referencia, claro. Y todo lo demás va o cambiando de posición respecto de uno mismo y demás. No son teorías, eso lo hacemos todos instintivamente al andar o a movernos, al estar quietos. Bueno, pues no. Ahora se pone el carro, como suele decirse, delante de los bueyes. Se rodea uno de documentos, en el mejor de los casos, de libros sobre todo, en el peor de los casos, que lo que abunda, y se pone una copia de que ha dicho fulano, mengano, zutano, y dice, bueno, ahora voy a ver un documento, bueno, por contrastar algo, por decir que he consultado. Así no se puede investigar, por favor. Así son unas chapuzas impresionantes, de verdad. No se trata de errores, que son métodos de trabajo que no son aceptables, además no rinden, pues son deleznables. Que se hacen enseguida. Entonces, achacaban a Méndez Pidal que había hecho, a partir de los estudios lingüísticos, una historia, y hay autores como Fletcher, un autor, un hispanista, decía que Méndez Pidal hizo un tratado de filología disfrazado de historia, que va en absoluto. Si consultan ustedes la obra de Fletcher como la de cualquiera de los autores modernos que han escrito, por ejemplo, sobre el Cid, completamente, y se dan cuenta que se han inventado la mitad de las cosas, no han ido a las fuentes. Este Fletcher, como no conocía suficientemente la lengua castellana, pues hizo unas traducciones de auténtica risa, como las hizo en su día el holandés Dossi, que emigró al Cid. ¿Por qué? Porque como no conocía la lengua castellana, cuando se puso a leer la Crónica General, fíjese que está en el romance, no latín, llegan hasta en latín, y como no entendía la lengua castellana, trabucó todos los conceptos. Por ejemplo, le voy a decir un caso así, bueno, estamos hablando así un poco distendidamente, lo explico en términos coloquiales. Se encuentra en nuestro autor, otros, muchos, con término castigos en la Edad Media. Entonces, tal o cual persona, tal o cual personaje, debe de cometer algún delito, alguna falta porque se le castigó. No, que era... Claro, dice un gesto de desaliento. Castigos en aquella época, aquí hay que meterse en esa época, en la que uno esté estudiando, meterse de lleno. Significaba aprendizaje, no tenía más que ese sentido. Como el aprendizaje requería esfuerzo, de ahí viene la palabra disciplina, disciplina de historia, disciplina de medicina, disciplina de derecho, filología, todos son disciplinas, requieren un esfuerzo, un trabajo mantenido según un ritmo, según una cadencia, ¿verdad? A lo largo del tiempo.
pues sacrificándose un poco, bueno, en fin, o bastante, según la dificultad del tema. Pues son disciplinas, un castigo, pues disciplina, era una disciplina nada más, era una forma de aprendizaje, no era una punición, no era algo punible, ni mucho menos. Se encuentran algunas veces, pues qué sé yo, con términos, por ejemplo, las heridas, se creen que hubo tantos heridos en la batalla, que no, que las heridas es el entrechocar de armas, que lo decían en la Edad Media, utilizan, en Edad Media sí que se utiliza ese término, no es cuestión de hacer una enumeración, pero es cuestión de nunca acabar. Las heridas es el entrechocar, batir un arma contra otra, el enemigo contra otro, ese es el herirse, son las heridas, el entrechoque físicamente. Bueno, en términos latinos no les digo nada. Cuando encuentran la palabra puta, la traducen con prostituta. En latín, puta significa lo contrario. Era una persona íntegra, sin mancilla, digamos, auténtica, sin contaminar. Bueno, pues traducen así. Cuando te utilizan la palabra consorte, pues ha habido autores que dicen, oh, el hombre y la mujer y el hombre, no, que eran socios, los que corren la misma suerte, y lo dice, con suerte, eran socios en una empresa determinada. Bueno, ya digo que no es cuestión de enumerar y de analizar palabra por palabra. Unas cosas pueden ser más o menos curiosas, pero otras son graves porque vician después las reflexiones y los trabajos que se hacen a partir de las malas interpretaciones. Y no digamos del latín y del árabe. Bueno, le voy a comentar una anécdota. Cuando estuve escribiendo el libro Las campañas de Ramón III, me encontré con dos términos, están extraídos de las fuentes árabes, muez y mues. Corresponden a dos localidades en Navarra. Una de ellas, muez, concretamente está relativamente cerca de Estella, y la otra, Mues, con ese está como unos 60 kilómetros al sur. No se explicaban los historiadores, pero ninguno, Digo, ¿cómo es posible? Bueno, pues copiaron al Padre Mariana hace 500 años y ya está. He ido a las fuentes. Se habrían dado cuenta, como me he dado cuenta yo. Y claro, Mues, claro, venga a darle vueltas. No es posible. Vamos a ver. Si se encontraban a los musulmanes a una legua, 5 kilómetros y pico, de Muez, ¿cómo tardaron tanto en llegar? No, porque es que confundieron con Muez, nada más. Y entonces, ¿cómo pudieron tardar tanto? ¿Cómo pudieron llegar todavía con horas suficientes de luz para estar luchando contra los cristianos, a quienes vencieron, por cierto, en el año 920, durante 3 o 4 horas? Equivocación total. Pero podemos decir, un error, alguien se ha dado cuenta. No, lleva 500 años. A ver. Entonces, los efectos secundarios de esto. El alcalde de Muez, buenamente y honestamente, pues, como todo el mundo decía, que había sido Muez, esa batalla donde venció a Ramón III a los cristianos, digo, muy bien, pues pidieron una subvención, digo, él, en vez del ayuntamiento, claro, una subvención, para celebrar el milenario de la batalla en Muez. Resulta que estaba yo entonces por aquella zona y fui a Muez, estaba haciendo unas investigaciones por la zona, claro, le dije a la alcaldesa de Muez, dije, bueno, no entendí algo, pero no sé cómo el ayuntamiento de Muez ha solicitado una subvención por nada, celebrar el milenario de una batalla que allí nunca se celebró aquí, en Muez. Y decía, anda, qué bien, vamos a pedirnos toda la subvención, que nos la tendrán que dar. Bueno, ya me han dicho, no aparezcas por Muez que te apedrean. Por haber, en fin, aclarado esa cuestión. Bueno, esto puede resultar más o menos anecdótico, pero a veces tienen unos efectos secundarios dignos de consideración, ¿verdad? Bien, pues en todos estos casos, lo que convendría hacer, creo yo, es decir, me han preguntado algunas veces y por eso también contesto, aunque no se me pregunte ahora, pero os pongo esta idea. De tratar de hacer las investigaciones sobre la base de la documentación, y si se hubiera hecho así, seguro que también se habría podido determinar que no solamente en los cartularios de Santo Toribio de Liébana, Santa María de Piascas y Nuestra Señora del Puerto, Santa María del Puerto, de Santoña, se encuentran los primeros testimonios de la lengua castellana, sino también se había descubierto que con muy poca posterioridad, pero bueno, que también en San Julián de Samos,
en Sobrado de los Monjes, sobre todo. En Sobrado de los Monjes se encuentran también documentos de principios del siglo IX, siglo IX, como quieran ustedes decir, con palabras con voces en romance, y el cartulario de Alaón, Huesca, de San Juan de la Peña también, y había algunos otros monasterios, el de Siresa, Huesca también, en fin, donde aparecen esos testimonios, esos, como dicen metafóricamente, en los primeros balbuceos de la lengua castellana. Pero hoy por hoy podemos decir que fue en Cantabria donde surgieron los primeros monasterios con los cartularios más antiguos, los términos en protorromance y romance más antiguos. Es más, el señor Martínez Díez, historiador de pro, lo digo con todos los respetos, claro, determinó que algunos documentos relativos a un monasterio, concretamente el monasterio de Taranco, que se encontraba en la provincia de Cantabria, que se llama antiguamente, que son falsos. Bien, y todo el mundo pues secundó este dictamen. Bueno, resulta que leyó mal los documentos. Y aún así, aunque ahora pertenezcan al cartulario de San Millán de la Cogolla, ese cartulario contiene esos documentos de Taranco que pertenecían a Cantabria, de manera que aún los que se encuentran en el cartulario de San Millán de la Cogolla, los documentos que se encuentran en ese cartulario, pertenecientes a Taranco, se refieren a un monasterio cántabro. De manera que, y no es apócrifo el documento, ya lo he examinado yo, lo he leído y indico ahí en este libro el por qué no es apócrifo. Es porque este señor los leyó mal y los dató mal. Los dató mal, verán ustedes, porque le ha pasado a bastantes historiadores, lo cual nos explica, porque son las cosas las más elementales que se aprenden en paleografía, más elementales. Cuando aparece una X, en cualquier datación, con una coma o vírgula, se llama arriba, tiene valor de 40, no de 10. En un documento cualquiera aparece una X con una coma, una vírgula, gráficamente, arriba no son 10, son 40. La cantidad de documentos que han datado mal de San Millán de la Cogolla. Entonces, ahora me parece que han cambiado perdón, es prior, en el monasterio de San Millán de la Cogolla. Antes escribía al prior de hace unos años, 4 o 5 años, que era el padre Merino. Le mandé el trabajo que entonces yo publiqué sobre los documentos de San Millán de la Cogolla, ¿verdad? Y resulta que hay algunos de ellos que no solo es que los hayan leído mal, es que se han inventado, literalmente se han inventado términos que no existen. Dirán ustedes, ¿y cómo es posible? Pues porque había como un afán de dejar a los monjes de San Millán y a los de otros monasterios, más o menos recientemente, no es que haya sido lo mínimo, pero ya de hace unas décadas para acá, como falsarios. Se determinó que la mayor parte de las posesiones, claro, esto en un juicio, hubo juicios, hubiera sido muy importante el considerarlo. ¿Por qué? Porque le negaban la posesión de numerosos predios, propiedades, a los monjes de San Millán como a las de otros monasterios, porque ha habido un grupo de historiadores, empezando por el señor Sánchez Albornoz y otros seguidores suyos o discípulos, hasta nuestros días, que no solo han copiado mal los documentos, sino que han falseado la información, se han inventado literalmente. Claro, por ejemplo, en el cartulario de San Millán de la Cogolla, que contiene casi 1 millar de documentos, pues es que es de paciencia de leerlos. Y se encuentra uno con un documento muy importante que se llama Los votos de Fernán González, muy extenso, donde se concede una cantidad enorme, inimaginable para un monasterio de nuestros días, de propiedades, de privilegios, de exenciones de todo tipo, de impuestos, de todo tipo. Y la conclusión de los investigadores de Sánchez Albornoz, e incluso anteriormente para acá, es que esos documentos, ese documento y otros muchos, sí, son falsos. De ese tenor, son falsos.
Bueno, pues resulta que no son falsos. No son falsos. Y les voy a explicar ahora el porqué. Lo pueden comprobar. Pues hay algunos extremos, bueno, como en toda investigación, como bien apuntaba Juan Luis, que pueden suscitar alguna polémica, pero hay otros que no son así. Es decir, si uno dice, todos los ríos tienen 2 orillas, es absoluto, no cabe discusión. O sea, no, olvídate. Los padres nacen antes que sus hijos. Es una peculiaridad, tampoco se puede discutir. Pues ya está, bien. Eso absoluto. Cualquier persona tiene más edad cuando transcurre un tiempo que en el momento de nacer. Un hecho absoluto. Un electrón no es más grande que el átomo. ¿Por qué? Porque forma parte de él. Hecho es absoluto. Y así son hechos absolutos. A la gente le cuesta el aceptar lo absoluto, porque no le da pie y me gustaría polemizar. No hay forma de que polemice sobre ciertas cosas. Otras, bueno, se prestarían, porque dejan un hueco, pero hay cosas que no dejan hueco, que son así, y así han sido y serán. Lo que dice el libro del Coelho, ¿verdad? La Biblia. Lo que es ha sido y lo que ha sido será. O sea, hay cosas inamovibles. Pueden comprobar porque obedecen a una serie de principios y leyes de organización del universo, no aspectos particulares de una cuestión. Bueno, pues entonces han cogido los documentos y les han añadido voces, palabras, topónimos, antropónimos, sobre todo topónimos, que no existían en los originales. Bien, este señor Martínez Díez, el que decía que el monasterio de Taranco, que estuvo en Cantabria, sí, pues conservó algunos documentos que son apócrifos. ¿Y por qué lo decía así? Porque se basaba primero en una datación errónea, que mismo había establecido, después en una lectura incorrecta de los textos, y justamente ahí, es del año 800. Hay ya palabras en castellano en ese documento. Lo que pasa es que, como los documentos del monasterio de Santo Toribio de Liébana, del cartoleo, no solo son más antiguos todavía, son de 796, 4 años antes, sino que además a lo largo de todo el siglo IX se van sucediendo las voces en el protorromance y en romance, tanto en número de voces como en número de documentos. Hoy por hoy el cartulario de Santo Toribio de Liébana es el que se lleva, hablando así en términos coloquiales, la palma en cuanto a antigüedad de la lengua castellana. No tienen nada que hacer, los documentos de Valpuesta son 2 siglos posteriores. A ver, los de Santo Domingo de Silos, pues entre 2 y 3 siglos posteriores, porque el más antiguo de Santo Domingo de Silos es del 899. A ver, comparémoslo con el 796 de Santo Toribio de Liébana, ¿verdad? Pues esta serie de investigadores, contra los cuales yo tengo que arremeter en un sentido de decir, hay que corregir esto, señores, así no se puede continuar, porque además están mal enseñando. Otra cosa que digo, el error, no, si el error no se trata de un error, se trata de falta de dedicación, de falta de atención, de negligencias, de pancismo, decir, me va bien así, trabajando como hace todo el mundo, yo no, ¿para qué complicarme la vida? Pero entonces no escribas, no pronuncies conferencias para enseñar a otros, porque estás deformando la historia. De hecho, yo lo llamo maltratadores de la historia. Aparte los republicanos, que son casi peores. Los republicanos son los que se republican a sí mismos, ¿verdad? Permítame la expresión. Hay autores que tienen, no exagero, 5 o 6 artículos sobre el mismo tema en distintas revistas, claro. Entonces, como ahora todos va a marchas forzadas, muchas veces los comités de lectura, lógicamente, lo hacen con mala intención, claro, es que no pueden dar abasto. A cotejar, a ver, este tema habrá sido publicado, voy a meterme en esta revista, en la otra, 6 miles de revistas, es imposible controlar, esto se ha descontrolado por completo, ¿verdad? ¿Quién le pone cascabel al gato? No sé si habría que ponérselo, porque esto ya ha cogido un rumbo que es difícil de controlar, de atajar. Entonces, entre el falseamiento de los documentos, le invito a cualquiera de ustedes, por curiosidad, mientras por ejemplo, ya que hablaba del monasterio de San Millán de la Cogolla, afortunadamente, con los de Santo Toribio no han hecho tal cosa porque no se habían enterado de que existieran, ¿verdad? Porque ni ellos lo mencionan. De Santa María de Piesca tampoco. De Nuestra Señora del Puerto tampoco. De Santa María del Puerto tampoco. Pero con los que ya se conocían, los han triturado. Los dejan
no me extraña que en alemán análisis signifique disolución. ¿Por qué? Porque para analizar siempre hay que destruir una parte. Y hacen los análisis a matacaballo. De manera que, por ejemplo, incluso físicamente utilizan reactivos que destruyen parte del documento. Hay algunas veces palabras o fechas que no se ven bien, suficientemente bien a simple vista, entonces utilizan los reactivos y acaban apareciendo, pero a costa de destruir el pergamino, el códice, la vitela, el soporte, ¿verdad? Que eso es lo que ha venido pasando ya desde tiempos de Méndez Pidal para acá, y parece que es un proceso que no se ha detenido. Entonces, entre la destrucción de documentos por manos inexpertas, ojo, no hablo de Méndez Pidal, que fue un maestro en todo lo que él tocó, que fue los aspectos medievales, documentos y historia de la Edad Media relativas a España y demás. Y otros investigadores también dignos de consideración, que nos pueden servir de guía a todos, todavía incluso en estos días, tanto antiguos como modernos, ¿verdad? Yo hablo de aquellos que trabajan así, porque hay otros que trabajan como es debido, digámoslo. Pero ya, no sé si saben ustedes lo que decía Santiago Ramón y Cajal, quizá lo sepan, pues, lo que decía, no es que haya escasez de medios, lo que hay es miseria de voluntad. Muchas veces dices que si tuviera más cosas, si tuviera más elementos, no, es que no trabajas debidamente aquellos elementos que tienes a tu alcance, ¿verdad? Entonces, eso pasa con los documentos en general. Se han falseado muchos de ellos y a partir de ahí, pues, ahora sí, a ver, que suscite la polémica cuando digan, es que los documentos del cartulario de Santo Tío de Líbana, de Santa María de Piesca y de Santa María del Puerto, no contienen esos términos, ¿no? Que no hay forma de rebatirlo, porque lo que he hecho ha sido reproducir los documentos en el libro. De manera que ahí no... Ya, es que en algunas presentaciones de algunos libros míos, claro, la objeción que se me ha podido hacer en un momento dado, cuando después he hecho las correcciones pertinentes, se ha remitido a los documentos. Pero, dice, claro, usted dice que ese documento pone eso. Dice eso, ¿y cómo lo podemos saber? Digo, fotografía del documento, reproducción exacta, facsímil, lo que es una reproducción exacta, una copia exacta del documento. Lean el documento, eso es lo que dice, ¿verdad? Bien, ¿cómo han leído lo contrario? O otra cosa que no corresponda. Las precipitaciones, que para nada son buenas, hay que leer los documentos clandestinos, repasarlos una y otra vez. El cartulario de Santo Toribio de Líbana contiene muchas... contiene, pues, ¿cómo diríamos? Expresiones muy contraídas, muy compactas. Ya de por sí el latín, a veces es un idioma, una lengua muy concisa. Pero esa lengua concisa de antes había mucho más porque utilizaban muchas abreviaturas, ¿verdad? Entonces... llegaba un momento en que era difícil, puede ser difícil, desentrañar el significado, pero para eso tiene que estar la habilidad del paleógrafo para desentrañarlas y darles sentido. Entonces, yo comentaba este mediodía con Luis que efectivamente puede decir, bueno, es una palabra que ha introducido el copista ahí, en un momento determinado, pero que no estaba en el original. Bueno, hay una forma de saberlo, y es que, por ejemplo, se aparece en un documento, la transición de latín al castellano, en vez de filio, hijo, ahí no hay una confusión del copista. No puede haber confundido una F con una H, aunque luego después fonéticamente sería otra cuestión, una J, entonces, como un ejemplo para indicar que no, que eran ya términos que se habían incrustado ahí, pero efectivamente como resultado de una tradición oral, más o menos tiempo, y efectivamente Juan lo apuntó muy bien, en un momento determinado aparece en el documento, pero no es porque en ese momento lo hayan reproducido, sino porque había una tradición oral que después el escribano de turno pues ha consignado en el documento correspondiente. Bien, bueno, ya a fin de no alargarme demasiado la exposición, porque era, como ustedes comprenderán, sería cosa de tocar diversos temas, todos en relación con el mismo, pero para centrarnos un poco más ya y terminar ya mi intervención, les puedo decir que, bueno, hoy por hoy
es en Cantabria, donde se gestaron los primeros términos, primeras voces en romance, en protorromance, primero luego ya el romance, donde se encuentran el primer documento en castellano íntegro. En castellano hay uno en el Santo Toribio de Liébana y otro plenamente romanceado, porque el Santo Toribio todavía contiene unas palabras que recuerdan latín, pero el de Santa María del Puerto, en el año 1191, es rotundo, es contundente. Es anterior incluso al Foro de Madrid, que se pensaba que el poema del Mío Cid, que es de 1207, el Foro de Madrid en 1202. Es anterior, es más antiguo, más antiguo. Y luego ya, incluso en 1204, aparece en el cartulario un texto que sorprende porque van examinando los documentos y llega al año 1190, en el año 1200, bueno, pues en latín, vale, pues ya está, alguna palabra claro ya en castellano, pues ya viene de atrás, los primeros documentos del siglo VIII, y ya van incorporándose nuevas voces, y de pronto aparece un documento prácticamente en castellano. Alguna, como dijéramos, algún detallín, por decirlo así, decimos, ahí bueno, hoy pues, el remate, pero ya es castellano, es castellano. Pero luego llega, repito, el año 1191, y en Santa María del Puerto, de arriba a abajo, todo el texto en castellano romance castellano, bueno, es igual, romance pues se dice que es castellano medieval. ¿Cómo es que se les han escapado estos documentos? Pues repito, y todos siguen centrarse en Malpuesta, nada más. De manera que ya se enterarán, supongo, lo digo buenamente, que para eso he publicado el libro, de que en Cantabria se encuentra el origen del monacato, uno de los orígenes del monacato, ya de la época visigoda, y sin ninguna duda no solo en un documento, no, porque ya digo que solamente los documentos del siglo X, del siglo IX y comienzos del X, del cartulario de Santo Toribio de Liébana, superan en 5 o 6 veces todos los documentos que hay del siglo XI, que es el primero. No sé por qué tiene la gala de Valpuesta, el primero del siglo XI. Si no hay competencia posible en estos términos con el cartulario de Santo Toribio. Así que los más numerosos y los términos más variados en romance se encuentran en el cartulario de Santo Toribio de Liébana. Luego en Santa María de Piasca, con menor significación, y luego ya de forma rotunda y contundente en el cartulario de Santa María del Puerto. Así que eso, entre otras cosas. Y ese otro documento que decían que era apócrifo, del año 800, que está en el cartulario de San Millán de la Cogolla, sí, pero se refiere a un monasterio, recuerdo lo que antes dije, cántabro, monasterio de Taranco. Y ahí se encuentran también las primeras manifestaciones del Reino Castilla. Digo más, ¿cómo es que se les ha escapado en la lectura del Beato de Liébana, ¿verdad? Que se encuentran también las primeras palabras en romance. Es que es inexplicable. Por eso, porque se ponen las anteojeras y solamente investigan en una dirección y hacia un punto. Claro. Hay que concentrarse en un punto, pero después lo que decíamos antes de tener la mirada alrededor y situarse uno y decir, va, ahora voy a fijar mi atención aquí, pero conociendo ya el espacio, historiográficamente hablando, en que uno se mueve. Bueno, pues también en el Beato de Liébana se encuentran palabras en romance, ¿verdad? Y no solo en los textos que redactaron como copia en el siglo XVII, sino en los primeros del siglo XI, ¿verdad? Ahí se encuentran también, ¿verdad? Entonces, no una palabra ni dos, sino bastantes. Bueno, pues eso es señal de que el castellano iba cobrando auge, pero siempre teniendo como origen la región, el país, la provincia, ahora la llamaríamos comunidad de Cantabria. Nada más, muchas gracias a todos y a seguir adelante. Bueno, a continuación disponemos de unos minutos solamente para alguna pregunta que surja, dado ya la hora que es y que se aproxima la hora de dejar la sala. Un par de preguntas, todo más. Hola, buenas tardes. ¿Sabe usted que tan importante es tener razón como que te la den? Es importante entonces que en Cantabria sepamos que aquí nació el castellano,
pero ¿qué cree usted que puede ocurrir a partir de ahora a raíz de sus investigaciones con respecto al resto del Estado? Y luego tengo otra pregunta para Juan Luis, por su condición de miembro de alguna manera del Parlamento de Cantabria. Si las instituciones cántabras consideraran sólido el estudio del profesor, bien el Parlamento, bien el Gobierno de Cantabria, ¿estaría dispuesto a tomar alguna iniciativa al respecto? Perdón, que era yo que tenía que intervenir en primer lugar, disculpe. Verá, sobre la pregunta que usted me hacía de las repercusiones que pueda tener, ¿no? Las investigaciones que yo he realizado. No voy a contestar a la gallega, pero les voy a exponer un caso. Cuando descubrí a través de mis investigaciones que se habían equivocado en un año en la celebración del 8º centenario de la celebración de la fundación de la Universidad de Salamanca, ocurrieron dos cosas. Claro, fue una bomba. Habían invitado a los reyes. A Bob Dylan por la cosa festera, claro, lógicamente, bien, pues se quedaron. Alegría. Ambiente. Y me presenté un día en el despacho del vicerrector de mi universidad y le digo, señor Cabero, Enrique Cabero se llamaba. Y bueno, sigue llamándose, pero ya no es vicerrector, dimitió, ya verán por qué. Y están todos equivocados. Han leído mal los documentos. Y dice, ¿qué me dice? ¿Qué me dice usted del brío? Digo, pues que no había que haberlo celebrado este año, sino el próximo. Pues se ha habido. Esto es gracioso, ¿eh? Si hemos formado una comisión, pues ya saben lo que decía Napoleón Bonaparte. Si quieres que algo no funcione, nombra una comisión, ¿vale? Y digo, hemos nombrado una comisión, ha estado durante 5 años investigando absolutamente para acá, documento para allá, y ha determinado que fue en el año 2018 cuando se fundó. Le digo, imposible, nada. Digo, mire, señor Cabero, en 5 años, cualquiera, aun el más burro, lo vemos en esos términos, un poco humorísticos, hace una carrera. ¿Cómo han estado 5 años para equivocarse en algo que es nada más? Pero es que esto es de juego de guardia, ¿eh? No habían leído siquiera, los miembros de esa comisión, el documento original que se encuentra en la propia biblioteca de la universidad. Ni lo habían consultado. Pero bueno, entonces, ¿qué habían consultado? Pues habían consultado la obra de un señor que pasó por allí a unos 75 años así, transcribió mal los documentos, hizo una interpretación de risa, vamos, dice, bueno, no puede ser, pues sí, pudo ser. Y todos a copiar. No fueron capaces de entrar a la biblioteca y leer una sola de las páginas, o sea, con una que hubieran leído, que es donde se encuentra la noticia de la fundación de la Universidad de Salamanca. Con que hubieran leído nada más esa noticia, ya está. ¿Y qué pasa? Pues fíjense ustedes, el historiador de aquel entonces, el primero que leyó los documentos, pues incurrió en un error gravísimo que no incurrimos normalmente ninguno de nosotros en nuestra vida diaria o cotidiana, en las expresiones que utilizamos, en fin, la forma de dirigirnos a otros. Dice, bueno, pudo haberse equivocado, no, se equivocó en ese, en otro, y todos a copiar, todos. Vamos a ver, en términos prácticos, no teóricos, prácticos, o sea, incontrovertibles. Cuando alguien dice, después de acabar la carrera, me casé. Obviamente no quiere decir que acabar la carrera y casarse fueran actos inmediatos, o sea, de una inmediatez absoluta. Pudo ocurrir, pero pudo no ocurrir, puede haber pasado 14 años, o 20 o 50, ¿no? Es decir, ¿no? Después de salir de aquí del Ateneo, después voy a cenar con unos amigos. No quiere decir que inmediatamente ahora, de hecho, a cenar. Pues podemos hacer multitud de cosas entre medias, y luego cenar, y luego irnos de viaje, y luego hacer lo que sea. ¿Qué pasa? Que cuando yo los documentos, fíjense ustedes, incurrió en un error de parvularios. Pues un error de párvulo, que se podría dar en un parvulario, pero no en un centro de investigación. Que cuando el cronista dice, después de volver el rey de esta batalla, fundó la Universidad de Salamanca. Después de fundar la Universidad de Salamanca, asaltó el castillo de Chaves, en Portugal. Después atacó Sevilla, ¿verdad? Y entonces, todo eso, pero le hablo de 7, 8, 9 acciones que ocurrieron
en 7 años y lo comprimió en 1. Fíjese, ¿cómo es posible que no se hayan dado cuenta? ¿Por qué no investigan? ¿Por qué no leen? Coges el documento y dices, claro, el rey Alfonso IX fundó la Universidad de Salamanca al regreso de una campaña de Cáceres. La campaña de Cáceres, a ver, fue en la primavera. Fue muy sencillo. Pero ¿cómo se le metió en la cabeza que era en invierno? Si el documento dice que incendió las mieses en Sazón. Señor mío, ¿cuándo? Decime, claro, fue en la primavera avanzada. Hombre, pues todavía fíjense que todo es surrealista, puede llegar a serlo. Me dice en la conferencia que pronuncié en la universidad, posteriormente, me cargo del vicerrectorado, y todavía hubo algún historiador, pues iba a decir, remedando a Cervantes, boca de Don Quijote, cuyo nombre mejor no acordarse. Oiga, ¿y quién? Pues eso fuera motivo de polémica. ¿Y quién nos asegura que en aquella época en invierno no cosecharan? Digo, Dios mío, pero vamos a ver, que ya se te calan los pies. Bueno, bien, porque vamos a contar con algún paleobiólogo, paleontólogo, pero esto es otro tema, eso no vamos a discutir. Entonces, se encuentra uno con inquisiciones de este tipo, que son el puro surrealismo. La gente no está centrada en los temas, y no hace falta, para la mayor parte de las cosas, para comprender la mayor parte de las cosas, hace falta, digamos, yo ir a la universidad, hace falta ir a la universidad para aprender, para instruirse en una disciplina, fíjate, pues crear unos conocimientos técnicos para luego dedicarse a un oficio. Vale, está bien, y hay una garantía de que está respaldado por unos señores que te han aprobado, que te han, bueno, todo eso es proceso. Pero hay muchas cuestiones que escapan a otras consideraciones que no sean las de la falta de sentido común. Claro, al final, bueno, pues ¿saben quién dimitió después de todo? Que yo no es que pretenda que dimitiera nadie, por supuesto, si no es mi cometido, ni incitaba a nadie, nada. Pero como se terminó que efectivamente yo tenía razón, que los documentos decían eso y no otra cosa, y que habían comprimido todos los actos en un año y todo. Resulta que dimitió el vicerrector, que no tenía culpa de nada. Solamente porque era responsable, pero noblemente fue el que dejó el campo libre. Entonces, y continúa así la cosa de... Por eso digo que ya respondo un tanto a su pregunta, en el sentido de que tendrán que admitirlo porque los documentos hablan, cantan, ¿verdad? Si uno va a un juicio y dice, yo supongo, no sé, hechos. Hombre, me imagino, puede decir un químico, que la fórmula del agua es H4O. Vamos a ver, ¿sabe usted qué fórmula es la del agua? O no, un perito o un médico, por ejemplo. Supongo que el corazón es un órgano vital y la uña del meñique no lo es. O sabe usted, no lo sabe, por favor, no diga que suponga. O lo sabe o no, si no, no se le permite declarar. Claro, hay muchas cosas que son permisibles, otras no. Y aquí no hay vuelta de hoja. Por eso me he dedicado de lleno a esta investigación. He leído los documentos dicen eso y se acabó. Digo, con la modestia, es decir, yo primero también he aprendido de otros y sé que otros han dicho cosas que yo no puedo rebatir, ni yo ni hasta ahora nadie, cosas contundentes, claras, precisas. Lo que quiero decir con esto es que no es mi opinión la que doy ahí en el libro, a través de la investigación. Lo que ofrezco son pruebas de que efectivamente las primeras voces en castellano surgieron aquí en Cantabria. Hay un punto de modestia, es decir, todavía no sé lo suficiente, voy a aprender. Esa es la modestia. Dice, no sé, porque me he enterado de que alguien está investigando, voy a ver si... Una vez que uno determina lo que sea, con todas las de la ley, adelante, ¿verdad? Es decir, hay que tirar adelante y decir, voy a sentar las bases de esto. Que luego haya ciertas cuestiones que pudieran ser motivo de polémica, de perfeccionamiento, de apuntamiento, es decir, bueno, pues podía matizar, de acuerdo, pero hay otras que no admiten. Yo cuando he asistido, se me pide ya el último comentario, de perito científico, algunos juicios se me han llamado, pero digo, esto es así, señor juez, no es opinable, ¿verdad? Entonces, sobre esa materia muchas veces pues se determina lo que sea. Entonces, sobre lo que está fundamentado, admite poca réplica, lo que digo, ¿eh? Pero ahora, ya decía, para terminar, la última frase de Baltasar Gracián: aún la mayor monstruosidad encuentra padrino.
la mayor validad, encuentra a alguien que la defienda. Entonces, cualquiera que puede decir, no, porque yo conozco documentos en no sé dónde que dicen eso, pues, aporte los documentos. No hay forma, como cuando dijeron que en Valderredible se formó una comunidad eremítica, bien, hasta ahí bien, pero que de esa región surgieron las primeras palabras en castellano. Pues no hay ningún documento que respalde semejante opinión, semejante dictamen, semejante consideración. Nada más, muchas gracias a todos y a seguir aprendiendo todos, porque claro, si no aprendemos que estamos dormidos o muertos, que es peor. No, si quieres te lo contesto luego. Yo creo que Ramón ha cerrado muy bien la introducción del libro. Yo pues animo a todo el mundo a leerlo porque es muy interesante. Se habla de los cartularios cántabros y de muchos otros lugares, como ha explicado. Y bueno, esperemos que haya un diálogo de los especialistas animado y a ver si esta tesis pues acaban siendo las que sean de general aceptación. Y nada más, muchas gracias a Ramón y un buen día de cumpleaños, ¿eh, Ramón? Gracias No a hay duda. todos, muchas gracias. Bueno, si alguna persona quiere que el autor le firme libros, ahí afuera, a la entrada, se encuentran los ejemplares.